Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy propiamente son tres. El primero que es la conversión y la equivalencia. El segundo, los primeros principios. Y el tercero, la definición y la división. Bueno, vamos a comenzar propiamente con el primer tema que nos ocupa el día de hoy, que son que es la conversión y la equivalencia. Cristina, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Sigue siendo la única? Sí, pues a lo mejor Manuel se conecta. O quién sabe, no sé, ahora no me mandó un mensaje. Bueno, pues vamos a trabajar entonces con el primer tema. ¿Cuál es el Ujú. primer tema que vamos a tocar hoy? Es lo del que es el raciocismo y el silogismo. El raciocinio, Ajá, y el silogismo. sí, sí es, ¿no? O No, el raciocinio y el silogismo es para la próxima clase. lo que dejó de tarea entonces. Sí, La conversión y la equivalencia. la conversión y la equivalencia, es correcto. La conversión y la equivalencia. Ajá. ¿Tienes algo de información de esto? Sí, bueno, de A ver, hecho, lo que busqué no me salió mucha información para la tarea. Ya ve que también dejó ejemplos sí. y me salía conversión de unidades, o sea, y de equivalencia me salía de lo equivalente, pero todo era de unidades. Nada No, pues más. está bien. Sí. Sí, está bien. Ah, A ver, nada más hay ciertas reglas. ajá, Una de las reglas, primero, las proposiciones afirmativas tienen un predicado particular. ajá, Repito, las proposiciones afirmativas tienen un predicado particular. Y las
proposiciones negativas tienen un predicado universal. Ah, Por eso la conversión es el intercambio del sujeto y el predicado en una proposición. ¿Tú qué encontraste? pues es que me salió solamente de unidades, de equivalencia, conversión y equivalencia de unidades. Bueno, eso ya es en el ámbito de la matemática. Por eso yo les decía que al principio Ajá, que la base de la matemática propiamente viene siendo la lógica. ajá, Para entender toda esta conversión ya en el ámbito de la matemática, es necesario conocer la conversión lógica. O sea, ajá. lo que tú encontraste es correcto. Ah, Eh, ¿Cómo hacer conversiones, por ejemplo, de, de kilos a libras o de libras a kilos? ajá, ¿Cómo hacer la conversión de yardas a metros? Pero sí, eso ya propiamente sería la aplicación. La sí, parte teórica nos la da la lógica, ajá, pero a ver cómo tú la hayas entendido. sí, sí, de hecho me salían tablas también y puse conversión equivalencia en lógica, nada más me salió una, A ver qué te salió. y que sí, para entender el tema de la conversión es necesario comprender cómo se distribuyen en un término. Esto es cuando este se refiere o incluye a todos los miembros de una clase. Y después ponían definición de la distribución. Una porción distribuye un término cuando éste incluye o excluye a todos los miembros de una clase. Y me salían ejercicios. Y ya, ¿Qué ejercicios te salieron? decía, ah, algún círculo es una sección cónica. Y dice, ejercicio, en las siguientes proposiciones explica si tu término sujeto y predicado están distribuidos en términos de inclusión o exclusión. Sí, ¿qué más? Y ya después decía distribución del término sujeto, media de reglas. Distribución del término sujeto por medio de los cuantificadores universales, todo y ningún se distribuyen al término sujeto. Los cuantificadores particulares, algún es y algún no, algún no es, no distribuyen al término sujeto. Distribución del término predicado por medio de reglas. Reglas para la distribución del término predicado. Las proposiciones afirmativas tienen predicado particular, por lo tanto no distribuye. Las proposiciones negativas tienen un predicado universal, por lo tanto sí se distribuye. Y después, para saber si el término sujeto está distribuido, aplica la definición de la distribución. La aplicación que debes hacer es igual a los no, ya. Definición de la distribución. Una proposición distribuye un término cuando este incluye o excluye a todos los miembros de una clase. Y, y ya, ¿Y de esto qué lograste entender? la verdad, de este tema sí no entendí
Muy bien. Bueno, vamos a tratar de entenderlo, no te angusties. A ver, entonces, vamos con las bases. Las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Las Ajá. proposiciones negativas, repito, las proposiciones afirmativas tienen predicado particular. Las proposiciones negativas tienen un predicado universal. Es decir, toda proposición, toda propuesta afirmativa tiene un predicado particular, es decir, no cambia. Se aplica a un sujeto, nada más. Por ejemplo, un triángulo tiene Lados. tres lados. Entonces, estamos afirmando de un triángulo exactamente. Ajá. Una proposición negativa sería ¿cuál? Aplicándola en el triángulo. Un triángulo no tiene 4 lados. Ningún triángulo, Sí. Ningún triángulo tiene 4 lados. 4 lados. Ajá. Estamos haciendo una afirmación universal. Ah. O también ningún triángulo es rectángulo. Ujú. Y luego continúa, la conversión es el intercambio de sujeto y predicado en una proposición. Sí. La conversión simple, porque hay 4 tipos de conversiones. Primero, la conversión simple consiste en este intercambio sin mayores modificaciones. Ajá. La conversión simple es válida en las proposiciones de tipo E y de tipo I. La conversión simple es válida en la proposición de tipo A. Ahorita le vamos a aplicar. A ver, Sí. tenemos la E, la I y la A. Eh, la, la I es contraria a la E. Por ejemplo, algún triángulo es rectángulo. Estamos hablando de una cuestión simple. En la E, ningún triángulo es rectángulo. Esa sería una afirmación contraria. Ujú. Y si hablamos de la A, entonces todo triángulo es rectángulo. Ujú. Esa sería contradictoria. ¿Un triángulo es un rectángulo? No. Entonces sería contradictoria. Ajá. Y la I. Y la I sería algún triángulo es rectángulo. Ajá. Sería afirmativa. Afirmativa. Algún triángulo es rectángulo, ¿es correcto? Ajá. Si es correcto, algún triángulo es Ah, rectángulo. no, perdón. No, No, pues no. pero todo triángulo es rectángulo. No, Algún triángulo no es rectángulo. no, ninguno es rectángulo. Ajá, entonces estamos haciendo afirmaciones particulares. Ajá. Por eso son contrarios y contradictorios. Sí. La conversión accidental consiste en el intercambio del sujeto y el predicado, reduciendo además la extensión del sujeto Ujú. de universal a particular y conservando la misma cualidad.
La conversión accidental es válida en las proposiciones de tipo A y E, mientras que las proposiciones de tipo A admiten solo conversión accidental. La proposición de tipo E admite tanto la simple como la accidental. Ok. La equivalencia de proposición es la identidad de significado de dos proposiciones que solo difieren por la partícula no. Es decir, si hablamos de la equivalencia, ¿es equivalente un rectángulo a un triángulo? No, Bueno, no hay equivalencia y en el fondo sí hay equivalencia. La equivalencia está en que ambas figuras tienen lados, o sea, se ah, componen por lados. En ese sentido hay una equivalencia. Por ejemplo, ya en el campo de las matemáticas, ¿hay una equivalencia entre yardas y metros? ¿3 yardas y metro? Sí, Sin embargo, ¿cuántos centímetros tiene un metro? 1000. ¿Cuántos centímetros tiene una yarda? Yarda, a ver si hago la conversión. Mm, Tenía un librito que decía De de equivalencias, conversiones de las las yardas. equivalencias, o las conversiones más bien. Ajá. Aquí me sale que 91.44 centímetros. Entonces, en cuanto a centímetros, estamos hablando de una conversión universal. Ajá, En cuanto a yardas y metros, estamos hablando de una conversión particular. ajá. Es decir, es universal porque estamos hablando de lo mismo. Hablamos de particular, universal, estamos hablando de lo mismo. Los dos son medidas de, de distancia. En ese Sí. sentido son universales y son particulares en que aún siendo medidas de distancia, tienen un nombre diferente y tienen una distancia diferente. Ahí serían particulares, es decir, la yarda cuenta menos de un metro. El metro mide más que una yarda. Ah, Ahí estaríamos hablando de particularidades. Universales en cuanto a las dos hablan de centímetros, es decir, las dos tienen medida, las dos sirven para medir. Las dos su equivalencia es en centímetros, pero son contradictorias en cuanto a nombre. O sea, se pareciera que se contradicen. Cuando dices, no, pues corrió 5 yardas. Y dice ajá, 5 yardas, pues ¿cuánto es 5 yardas? Pues, lógico, es menos que 5 metros. ajá. En ese sentido son particulares, porque una yarda, pues es una yarda y un metro es un metro. Sí. Pero en cuanto a medidas como tales, es decir, en centímetros, pues las dos se pueden medir por centímetros, aunque una mida menos, otra mida más. Sí. O sea, si tú sacas un metro, pues te mide yardas y te mide metros. O sea, la cinta métrica te sirve para lo mismo. En ese sentido es universal. Una yarda, un centímetro es un centímetro donde quiera. Una Sí. yarda, bueno, pues nada más es en un sentido particular. Es una medida que utilizan los ingleses y el metro es una medida que utilizamos nosotros.
en ese sentido es particular. Sin embargo, es universal porque estamos hablando de una medida de distancia. Ujú. O sea, como medida de distancia se aplica a nivel mundial. 100 Ajá. yardas o 100 metros es una medida universal. Y es una medida particular cuando ya utilizamos los términos. Cuando hablamos de yardas, cuando hablamos de metros. Ahora, ¿podemos medir metros y yardas? No, pues es contradictorio. La yarda es una yarda y el metro es un metro. Ahí estaríamos hablando de una contradicción. Por ejemplo, si decimos, ¿cuántos metros mide tu casa? Pues ya tú lo sacas rápido. Pero si Ajá. decimos, ¿cuántas yardas mide tu casa? Entonces, pues ahí inmediatamente salta, porque hay que hacer una conversión. A ver, no sé si me estoy explicando o te estoy confundiendo más. No, sí entiendo. Ahí estoy entendiendo más. ¿Sí? O sea, si hablamos de metros, o sea, la Ajá. conversión nos lleva a una concepción universal. Ajá. Es decir, un centímetro aquí es un centímetro en cualquier parte del mundo. O sea, un centímetro no cambia. Ajá. Pero si hablamos de yardas, entonces, aunque la yarda también tiene centímetros, mide menos que un metro. Entonces, la yarda es una medida que se utiliza en los países ingleses. Un metro es la medida que utilizamos nosotros. Ahora, Ujú. nosotros estamos más familiarizados con el metro que con la yarda. Sí. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar de yardas, entonces tenemos que recurrir a la conversión Ah, y a la equivalencia. O sea, ¿cuánto equivale en centímetros una yarda? ¿O cuántos metros equivalen a una yarda? ¿O cuántas yardas equivalen a un metro? ajá. Por eso se llama conversión y equivalencia. Lo mismo, la conversión y la equivalencia. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de queso o un litro de leche? Usted había dicho que el de leche, ¿no? El de la leche. Sin Ajá. embargo, tenemos que hacer una conversión Mm. de kilos a gramos, perdón, a mililitros, Ajá. o más bien de gramos a mililitros, Ajá. porque es contradictorio. O sea, hay una contradicción, lo que es sólido con lo que es líquido. Ajá. En cuanto a gramos, si hablamos de gramos, ahí estamos haciendo una afirmación universal. En cuanto a litros, tenemos que hacer la conversión. Esa sería particular porque el gramo es gramo y el litro es litro. Entonces, para hacer la conversión, tenemos que, los gramos tenemos que transformarlos en mililitros o los mililitros tenemos que transformarlos en gramos. ¿Cuánto pesa un gramo y cuánto pesa un mililitro? Ahí tendríamos que hablar de conversión para darle solidez a los dos. Hablamos de contradictorios porque pues una cosa son los sólidos y otra cosa son los líquidos. Sin embargo, si hablamos de conversión, es muy factible que podamos convertir litros en gramos o viceversa para Ajá. sacar un resultado. Por eso se habla de conversión y equivalencia. La conversión está en que podemos convertir los gramos en mililitros o podemos convertir los mililitros en gramos. Ujú. Y la concepción universal en esta conversión es que se pueden pesar ambas. Se puede calcular el peso de ambas, de gramos o de mililitros. Por eso dentro de la lógica, bueno, más bien, por eso la lógica es necesaria para saber la equivalencia de uno y la equivalencia de otro.
Por eso la pregunta de ¿qué pesa más? ¿Un litro de leche o un kilo de queso? Ah, ¿Mm? A diferencia de una pregunta fálica, bueno, una falacia, si tú quieres, eh, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de paja? ujú. Pues el de ¿Qué oro, pesa ¿no? más? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de paja? Pues el de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque el oro tiene más peso que la paja. ¿Pero de qué medida estamos hablando? ¿Qué utilizamos ahí para medir? ¿Kilos o gramos? Gramos. Gramos. ¿La paja se mide en gramos? Um, ¿Se pesa en gramos, perdón? no sé, la verdad, creo que sí, ¿no? Sí. ¿El oro se pesa en gramos? Sí. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo de oro? Mm, pesan lo mismo, ¿no? Porque es un kilo. Pesan lo mismo. Por eso es Ajá. una falacia. O sea, la pregunta es una Ujú. mentira, pues. Es como un engaño. Pesan lo mismo porque estamos hablando ahí no estamos hablando de equivalencias, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de gramos. Las dos se pueden pesar en gramos. Sí. En cambio, tenemos que hacer una equivalencia cuando pasamos de gramos de mililitros a kilos. Ahí sí Ajá. tenemos que recurrir a la equivalencia. Cuando hablamos de dos medidas de lo mismo, estamos hablando de kilos y kilos, pues ahí es una falacia preguntar qué pesa más un kilo de oro que un kilo de paja, porque pues, las dos, pues es Ajá. igual, porque las dos pesan un kilo. En cambio, o sea, ahí no tenemos que hacer conversión. En cambio, sí tenemos que hacer una conversión y una equivalencia en el litro y en el líquido y en el sólido. Ajá. Tenemos que hacer una conversión, por ejemplo, en metros y yardas. Ajá. Una conversión y una equivalencia. Se puede aplicar la conversión y equivalencia, pero no podemos hacer conversión y en equivalencia en líquidos, en dos líquidos o en dos sólidos. Si hablamos de sólidos, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de queso? Pues es lo mismo. Pues pesan lo mismo porque estamos Ujú. hablando de gramos. Sí. La paja igual. Donde sí tenemos que recurrir a la conversión y a la equivalencia es cuando dos materias no se miden de igual manera, no se pesan de igual manera. Ahí sí tenemos, ahí aplicamos la conversión y la equivalencia únicamente. Aplicamos la conversión y la equivalencia cuando no estamos hablando de lo mismo. No aplicamos la conversión y la equivalencia Ajá. cuando estamos hablando de lo mismo. Conversión y equivalencia cuando no hablamos de lo mismo. Ajá. Cuando hablamos de lo mismo, ahí no se aplica la conversión y la equivalencia, es decir, no estamos aplicando conversión y equivalencia porque no tenemos que convertir nada ni dar una equivalencia de nada, porque los dos son gramos. Paja y oro Sí. pesan lo mismo. Sí. Sí tenemos que hacer forzosamente una equivalencia en cuanto a sólido y líquido, queso y leche, o metros y yardas. Tenemos que hacer una equivalencia, Mm, sí. ¿sí? Sí. Eh, Algunos metales son líquidos
Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, el El, mercurio es un metal ajá, el líquido. mercurio. Sí. El mercurio. ¿El aire es una mezcla de gases? Ay, corto. Repito, ¿el aire es una mezcla de gases? ¿Mandé? ¿El aire es una mezcla de gases? Mm, creo que sí, ¿no? ¿Cómo se puede pesar el aire? No, No se puede pesar el aire. no, Sí, sí. sí. Porque dicen a 100 kilómetros, a 10 kilómetros, vientos a 10 kilómetros, a 5 Ah, kilómetros. sí, no me acuerdo. Entonces, sí se puede pesar la velocidad, o se puede calcular la velocidad. Entonces sí tiene un peso. O sea, estas cuestiones a veces pues tan simples, Ajá. pues nos agarran en curva, ¿eh? Por eso por eso es necesaria la conversión y la equivalencia. Entonces, algunos es válido afirmar que algunos metales son líquidos. Creo que el mercurio es el único. Entonces, también es válido decir no todos los metales son sólidos. Ajá, pues sí, porque hay uno que es líquido, que es el mercurio. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, Mosi? No, maestro. Perdón. Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema es los pensamientos no enunciativos. ¿Qué encontraste sobre los pensamientos no enunciativos? Oye, la... sí, eso también venía en la tarea, ¿no? Sí, 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 eso lo tengo en la computadora, pero como ahorita estoy en mi cuarto, me dio mucha flojera levantarme a la sala. bueno, vamos a continuar, no te apures. Vamos a continuar. Em, la interrogación exige una respuesta afirmativa o negativa. Ajá, Repito, la interrogación exige una respuesta afirmativa o negativa. La ajá, norma dice lo que debe ser, aunque no se realice. La ajá, norma dice lo que debe ser, aunque no se realice. ajá, Ambos son pensamientos no enunciativos, porque no afirman un hecho o un fenómeno físico. Por ejemplo, eh, ¿tu papá tiene el deber o tiene la obligación de mantenerte? pues, tiene el deber, ¿no? Tiene el deber, Ajá, aunque no se afirme, tiene el deber. ¿Por qué ajá, tiene el deber y no la obligación? ok. Mm, y no, pues el deber también es una obligación, ¿no? No, ¿No? no. Mm, O sea, mm, dentro de lo que no podemos enunciar, dentro de los pensamientos no enunciativos, ajá, el deber es algo con la misma naturaleza. ajá, La obligación parte de un contrato.
Tu Mm, papá no firmó un contrato, es decir, tú y tu papá no hicieron un contrato de que tú ibas a ser su hija y él iba a ser tu papá. no, no, no. Entonces, Bueno, al no se menos está que fuera en... adopción. pero ¿cómo iba a ser un contrato si tú todavía no nacías? Ah, no, entonces no. O sea, no puede firmar un contrato contigo, decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi hija. No, no, Nunca va a haber un contrato de por medio. no. En cambio, con tu mamá se hizo un contrato. ¿Cuál contrato Ujú. hizo con tu mamá? Casarse. Casarse. Entonces, ahí predomina la obligación. O sea, un Ujú. poquito para entender el tema. Eh, con tu mamá hizo un contrato, firmó un Ajá, contrato. sí. Y ese contrato expresó un pensamiento. Ese Ajá. pensamiento se expresa, ¿te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero. Ah, bueno. Entonces, ambas personas saben que el contrato matrimonio tiene ciertas obligaciones. Ah, O sea, están conscientes de que el matrimonio tiene ciertas obligaciones. Esas tanto por la ley como por la misma sociedad. En cambio, un hijo, el mantenerlo, no firmó ningún contrato. No, no sé si me explico. sí. O sea, ahí no hay una firma de un contrato. Por lo tanto, los pensamientos no se enuncian allí, a diferencia del contrato que sí se enuncian los pensamientos. Mm, Damos por hecho que un padre tiene el deber de mantener a su hijo, porque ajá. ahí no tenemos contrato. En cambio, tiene la obligación, ahí sí tenemos que afirmarlo. Sí. A ti no te pidieron permiso para que nacieras. No. Entonces ahí no hay pensamiento, ahí están los pensamientos no enunciativos. Ahí no se enuncia un pensamiento. En cambio, sí tienes que enunciar un pensamiento cuando hablas de un contrato. ¿Te Ujú, quieres casar conmigo? Si es sí, pues bueno, entonces eso conlleva ciertas obligaciones ujú, implícitas. Pero si dice no, pues también lleva ujú, obligaciones implícitas. ¿Qué significa? Pues ya no nos vamos a ver, ya no nos vamos a hablar, no podemos vivir juntos porque estamos haciendo explícito que no quiero casarme. Y entonces el no querer casarme, pues esto tiene ciertas implicaciones explícitas. Dije no, entonces, lógico, yo no tengo obligaciones. Entonces, si no tengo ujú, obligaciones, tú no me puedes obligar. Ahí viene la obligación. Tú no me puedes obligar a hacer lo que yo no quiero. ujú, En cambio, el ser hijo, pues ahí se aplica el deber, no se aplica la obligación. ujú. Sí. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues para distinguir. Sí. Sí, aquí viene la distinción como tal. Ujú, O sea, una es obligación, la otra no obliga. Por eso la interrogación es importante para el avance de la ciencia. Son famosas las aporías. ¿Las que, Eh, perdón? aporías, ¿qué es una Sí. aporía? Una No. aporía es una pregunta sin salida. Ah, Por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ya. Pues es una aporía porque no tiene salida, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión. Ajá. ¿Sí? En cambio, la vida no puede ser una aporía porque la vida siempre tiene una salida. Ujú, De aquí las normas son de tres clases: hipotéticas, disyuntivas y categóricas. ajá. La vida no es una hipótesis, la vida es una realidad.
La obligación, perdón, el deber, bueno, la obligación es disyuntiva. O me caso o no me caso. En cambio, la paternidad no tiene disyuntiva. Es decir, en la paternidad no es disyuntiva. La paternidad es categórica. O mantienes, no hay otra. Ajá. ¿Sí? O sea, no nos dan elección, pues. No hay una elección. En cambio, la disyuntiva sí hay una elección. El matrimonio es disyuntivo. ¿Me caso o no me caso? Ajá. Ujú. Entonces, en conclusión de este tema, dijimos que el deber es mantener o es obligación. Es mantener, ¿no? Es mantener, Ajá. pero ¿es un Porque deber o es una obligación? hay un contrato de por medio. Pero digo, ¿es un deber o es una obligación? ¿Qué? ¿Mantener? El mantener a un hijo Pues es un deber. es un deber. Ajá. El mantener a la esposa es un deber o es una obligación. Mm, pues sí, es una obligación. Es una Ah, obligación. sí, es una Es un deber. obligación. Correcto. Bueno, Bueno, por el tiempo nos quedan pendientes los primeros principios. Los ok. primeros principios nada más los señala Aristóteles Ah, sí, y sí, eso, bien. ¿sí? Y eso ya los vemos la próxima. Sí.